Bueno, parte de todo esta historia del municipio y de resolver preguntas y todo, de eso se trata precisamente. Nosotros, a medida que vayamos presentando la historia del municipio, nos interesan todos los comentarios y las respuestas que les podemos dar a esas preguntas puntuales. Comparta más foticos, Pocho, muchas gracias. Se ve la evolución, o mejor diría la involución cultural de un pueblo que ha crecido exponencialmente en vivienda, pero no en su cultura y educación. No creo. Fernando, mira, yo creo que Madrid sí ha crecido a nivel cultural. Lo que pasa es que hay diferentes expresiones culturales ahora. El trabajo que hacen los jóvenes culturalmente es muy importante. Lo que pasa es que nos falta es que esos jóvenes nos ayuden a guardar nuestras cosas antiguas, o sea, que prevalezcan en el tiempo, sí. Las casas, sobre todo las construcciones, por ejemplo, para darte el Puente de los Españoles, que es la joya arquitectónica más antigua que tenemos. En eso nos tienen que ayudar, pero sí hemos crecido culturalmente. Amo mi Madrid. Carmenza, la amamos, no podemos quedar en el pasado. Tenemos que seguir evolucionando porque de todas maneras somos más ahora. Lo más importante de amar a Madrid es crear una buena cultura de conservación. Gracias, señor Casasbuenas, por mantener nuestro municipio cerca de sus raíces. La historia nunca debe olvidarse. Diego, la historia nunca debe olvidarse, estamos de acuerdo. Para poder ser mejores ciudadanos y querer más nuestro pueblo, necesitamos conocer la historia de nuestro pueblo también. Somos parte de la historia. Vivo en Madrid hace ya 45 años y los recuerdos de nuestro hermoso Parque Fernández, donde anda su monumento, toda esa historia sería buena plasmarla en un museo. Héctor, hay un museo. Lo que pasa es que tenemos que tener también una parte de fotografía que es importante en el municipio. Nuestro parque desde cualquier ángulo es lindo. Es uno de los pocos parques tan bien conservados y ya te digo, en perfecto estado. ¿Por qué? Porque tiene las dos clases de balcones, el balcón interior y el balcón exterior. Eso es casi único en el país, muy pocos lo tienen, cuidémoslo. Me gustaría conocer la historia de la casa que había diagonal a en el Codensa. Recuerdo que tenía unos enanitos, supongo en sus buenos tiempos era otra hacienda importante del municipio. Bueno, mira, era la casa del general Indaburo, que era muy amigo del general Rafael Reyes. Esa casa viene desde el siglo XIX y entrando al XX, es republicana totalmente. ¿Existirán descendientes de don Pedro Fernández en Madrid? Según el relato, tuvo 4 hijos. Corte. Voy a comenzar de nuevo. Sí, Andrés, sí, claro, ellos tienen descendientes. En los 100 años de la muerte de don Pedro, celebrado en el año de 1975, estuvo Mario Madrid Malo Garizábal, descendiente directo de ellos. Encontré esta placa en una de las casas del parque de la alcaldía, pero no hallé información al respecto. Agradezco su valiosa ayuda. Yesid, el ingeniero Leopoldo Córdoba, claro, constructor no solo de esa casa, sino de varias alrededor del parque. Todas tienen que tener en cuenta que son republicanas, no son coloniales. Don Alfonso, mil y mil gracias. Qué bueno contar con personas como usted que mantienen viva la memoria e historia del municipio. Una pregunta más, ¿sabe la razón por la cual fue destruido el rostro que existía en la iglesia? Mira, Yesid, no te sabría decir, pero creo que fue un cura hace relativamente pocos años, porque le pareció que era muy diabólica la figura, y por eso se dañó. ¿Cómo inicia la historia de la Hacienda Casablanca? Me rajó. No, yo la tengo. Fresco que yo la tengo. Unos momentos después. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Juan se inicia por ahí en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, con Antonio Vergara y Azcárate. Y el último dueño fue don José María Vergara y Vergara. Esta hacienda fue hecho en un terreno que se llama Izacón. Es más, en alguna charla que he tenido por ahí, he encontrado que el nombre Tibaitatá era el antiguo nombre de esa hacienda y el terreno grande se llamaba Izacón. Excelente pregunta, adicional la historia del Cerro Tibaitatá. Muchas gracias. Juan, el Cerro Tibaitatá, el Cerro de las 7 Jorobas. Dicen que el cerro es un encanto. ¿Por qué? Porque Serrezuela es el diminutivo de serranía en España y el primer recomendero le halló como un parecido muy grande con lo de su tierra natal, entonces por eso esta zona se llamó así y ese es el encanto enorme que tiene este cerro.
¿Cuándo se fundó nuestra tradicional Plaza de Mercado de Madrid, Cundinamarca? ¿Y cuáles han sido sus avances y anécdotas? Muchas gracias por su apoyo y compromiso incondicional con nuestra cultura madrileña. Gracias, Edison, pero bueno, la Plaza de Mercado, ¿por qué comienza y en dónde comienza? La primera Plaza de Mercado era el Parque Pedro Fernández Madrid, entre 19 y promediando el siglo XX. Lo que pasa es que la gente del sector se quejaba mucho por los malos olores que quedaban después del día de mercado. Entonces una familia donó unos terrenos que es donde actualmente está la Plaza de Mercado y la estación de policía. Buen día, Pocho, la historia del Marqués de San Jorge. Ay, güey, madre mía, pero la historia del Marqués de San Jorge, ¿qué tiene que ver con Madrid? Tiene que ver. ¿Por qué? Vamos a decirle de una manera sencillita. Bueno, el Marqués de San Jorge, don Jorge Miguel Lozano de Peralta, el dueño. Poco más que unos minutos más tarde. La historia del Marqués de San Jorge vamos a resumirla de una manera muy breve a mi amigo Víctor Hugo. Don Jorge Miguel Lozano de Peralta, el terrateniente más grande que tuvo la Sabana en una época, la hacienda El Novillero. A él se debe la creación de la toma de San Patricio, hizo un tambre sobre el río Subachoque para regarle y tener agua funza, aparte de la que nosotros teníamos. Con el tiempo se fue desapareciendo totalmente la hacienda Novilleros. Acordémonos que uno de los hijos de él es don Jorge Tadeo Lozano. Es importante también decir que él compró su título de marqués. Eso es una anécdota muy bonita que más adelante vamos a explicar. Cuando se acabó el aeropuerto de Madrid, ¿se sabe cuáles fueron las razones? Gracias. Jorge, hacia 1955 comenzó a desaparecer la aviación en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque ya la última empresa TACA, que era Transporte Aéreo Centroamericano, y dejó de operar en Madrid por el aeropuerto de Techo y después por el aeropuerto del Dorado. Es importante también decirle que ese epicentro se trasladó a Techo y al Dorado porque las demás compañías formaron monopolio. En el caso de TACA, en el año 2012 la compró totalmente Avianca. Don Alfonso, ¿cuál es la historia de la estación del tren? Lo último que recuerdo es que se usaba para biblioteca en el piso 1 y en el piso 2 en algún momento se realizó la exposición de arañas, pero los demás espacios nunca supe para qué se utilizaban o si realmente se utilizaron. Si es posible saber desde qué año se construyó y hasta qué año dejó de operar como tal, y con la administración de quién. Y de pura casualidad sabe cómo está contemplada la remodelación para integrarse con el Regiotram. Gracias. Jonathan, la estación de ferrocarril fue inaugurada el 6 de enero de 1888. Era paso obligado de los ferrocarriles que iban hasta Faca y de ahí de Faca a Honda. Dejó de funcionar en 1986. ¿Y qué funcionaba en esos salones? En el segundo piso de la estación era la casa vivienda del jefe de estación. En la primera era donde se despachaban los tiquetes, además servía de bodega, y más hacia allá todo ese conjunto eran los talleres de reparación de las mesitas. Tenemos que tener en cuenta que esa estación del ferrocarril pertenece a Invías y claro, va a formar parte del Regiotram, indudablemente. Es muy bonita y es monumento nacional, porque eso pertenece a las estaciones de ferrocarril a los monumentos nacionales. ¿Algún dato que se tenga sobre la casa que está junto al Colegio San Nicolás de Bari? Sí, Pau, buenas tardes. Mira, la casa de la familia Urrego es una casa republicana del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Es importante y muy linda, se conserva casi en su totalidad, porque acordémonos que parte de esos terrenos se regaló a esa familia para la plaza de mercado y para la estación de policía. ¿Por qué razón no volvieron a verse en acción a los paracaidistas? Que hacía mucho tiempo atrás era casi una costumbre verlos. Albeiro, los paracaidistas todavía están, lo que pasa es que ahora es para ocasiones especiales. Antes era como un entrenamiento que había acá, pero no, eso pasó a Palanquero y nosotros nos quedamos con ocasiones especiales, por ejemplo, la fecha de fundación de la Fuerza Aérea Colombiana, por ejemplo, el cumpleaños general de todo, cuando hay una visita importante. La historia de la toma de San Patricio. Jorge, la historia de la toma de San Patricio es muy interesante. Acordémonos que pertenecía toda esa zona a la hacienda El Novillero de don Jorge Peralta, que era el Marqués de San Jorge. Por allá hace 2 siglos le dio por construir un tambre. ¿Para qué? Para regar lo que era la parte de Funza y seguía hacia Madrid, Cundinamarca. Desde ahí comienza nuestra famosa historia de la toma de San Patricio, que era
un buen nacedero de agua. Además era muy interesante porque nosotros somos pueblo de agua y se ha perdido. Gracias por compartir estas historias, las historias de nuestros ancestros. Ventura era mi bisabuelo y no sabía su historia tan maravillosa. Gracias. Carolina, la historia de Ventura, Oaxaca es supremamente interesante. Es más, yo me sorprendía que haya sido hasta comisario mayor en 1932, pero de eso se trata. La reconstrucción de la memoria histórica local está en eso, en reconocernos nosotros con los personajes y familia antigua. Eso es muy lindo encontrar la familia de Ventura, Oaxaca. Creo que es lo más importante y por eso creo que vamos por el camino, porque la historia no la hacemos ni Javier ni yo, la hacemos todos los que estamos involucrados en el municipio de Madrid, Cundinamarca, sus antiguos habitantes y los nuevos.